Primero que nada, muchas gracias por venir al Centro de Felicidad de Chapinero hoy 26 de abril. Es un placer estar acompañado por todas y todos ustedes. Antes de presentar a mis invitados, quería pedirles un favor y es que cierren los ojos. Un segundito. Quiero leerles una cosa. Es un poema que dice así. Solo una cosa no hay. Es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Este es un poema de Borges llamado Everness que le recitó Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, a un periodista que le preguntó qué rol cumple el arte en la búsqueda de sentido. Y pensando en él, quisiera que con los ojos cerrados pensaran en cómo suena la voz de Dios. Hay muchísimas películas que lo intentan, ¿no? Hay muchas narraciones, muchas historias en las que el narrador un poco se supone es el Dios de la historia de la que están hablando, ¿no? Hay otras ocasiones en las que el narrador es de todas maneras un súbdito de una fuerza mayor. Hay algo que interviene más allá de él. Implica otra voz, ¿no? Una voz silenciosa. Hay gente que dice que Dios dejó de hablar en algún momento y se quedó mudo y nos dejó solos. Hay otras personas que piensan que Dios está en todo. Creo que en general podemos tener una sensibilidad con eso, ¿no? Con esa vibración en la que estamos todos en el fondo. Quisiera que la buscaran un segundo más allá de ese ventilador que suena en el fondo. Y ahora sí, volviendo aquí, quisiera contarles que las personas que me acompañan el día de hoy son todas artistas, músicos. Ya estaba en el trance. Pero y ahora sí volviendo aquí con los ojos. Son todas personas que como ven se conectan con una facilidad muy grande con el infinito y que lo manifiestan de distintas maneras en su música, a veces como pregunta, a veces como certeza, a veces como esperanza. Primero quisiera arrancar por allá, por el otro lado, con el señor Ángel. No quiero tomarme la palabra para que nos cuentes en qué crees, sino que quisiera que cada uno de ustedes nos contaran en un resumen general en qué creen, que ojalá no sea como solo una consigna identitaria, como soy o católico, o ateo, o cristiano, sino que desarrolles un poquito en qué crees. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, gracias a ti, qué especial estar con ustedes, un gusto. Em, Esa pregunta es muy interesante porque yo creo que se va a repetir a lo largo de nuestra vida. Yo creo que ustedes también se la dan a ello. ¿Ustedes en qué creen? Es muy interesante porque uno puede ir muy a fondo, muy a fondo. Dentro de mi ignorancia, yo me atrevo a decir que las creencias son temporales, porque están condicionadas por los efectos de este mundo material. Dependen del lugar en el que nacemos, nuestra, nuestro país, nuestro trabajo. No, yo creo que soy el empleado de la empresa de tal. Pero ¿qué pasa cuando me despiden de esa empresa? No, eso es temporal. Entonces, las creencias, aunque son más sutiles, también son materiales. Pero hay algo que no es material, que es el alma espiritual. El alma espiritual no es material. Hace poquito estaba escuchando a un maestro espiritual, a su divina gracia Bhaktisundar Goswami Maharaj, y él decía, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto?
La diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto es que lo mueve el alma espiritual. Cuando el alma espiritual abandona el cuerpo, se dice que se pierden 22 gramos. Y una discípula de él dijo, ah, sí, el alma. Y él dice, no, no, el alma no pesa 22 gramos. Lo que pesa 22 gramos es el ego, la mente, la inteligencia, porque son sutiles, están afligidas y condicionadas por la realidad material. El alma espiritual no pesa, porque no es material, es espiritual. Entonces, digamos que yo puedo decir, no, yo creo que soy un alma espiritual, pero yo sé que somos almas espirituales. Entonces, si uno lo tiene que posicionar en una de las múltiples categorías, métodos, prácticas espirituales que hay, todas son sistemas, métodos para acercarnos a esa divinidad que estamos buscando. Eso es lo especial, que esa es la verdadera naturaleza nuestra. Nuestra naturaleza es espiritual, no es material. Si nuestra naturaleza fuese material, pues esto sería para siempre. Ser cantante sería para siempre, ser ángel para siempre. Pero ángel se va a tener que morir. Un día uno lo olvida y ya los oyentes de Spotify se bajan, ya nadie escucha tus temas, breve. Entonces esto es temporal, entonces eso no es eterno. Pero que es eterno el alma espiritual. Y eso es una naturaleza que tienen todas las entidades vivientes, sean de la religión que sean hinduistas, yogis, cristianos, musulmanes, sijis, bueno, muchas prácticas hay. Hasta desde nuestra tradición indígena, porque estoy seguro que todos ustedes aquí venimos de ancestros indígenas, todos nuestros ancestros siempre están en esa búsqueda espiritual, porque esa es la naturaleza del alma. Eso es como una atracción, un imán. Entonces ese imán nos va a atraer, porque es atractivo. Y ahí viene uno de los nombres de Dios en sánscrito, que es Krishna. Krishna significa lo más atractivo. Entonces, más de creer, yo digo, sé que somos almas espirituales, sé que hay una naturaleza que nos está llamando todo el tiempo. Uno se consigue el trabajo que uno quiere y uno dice, esto no es tan chévere. Uno toca en el estilo picnic y dice, bueno, esto no es tan firme, hay algo más. Obviamente no hay que rechazar la materia, porque yo sé que estoy aquí rodeado de gente muy talentosa, hasta más talentosa. Yo creo que acá soy el que menos talento tiene de ellos. Pero hay algo en común, somos almas espirituales y eso nadie lo puede cambiar. Muchas cosas pueden cambiar, el corte de pelo, las creencias, hasta la religión. Uno se puede iniciar en una religión y al día siguiente uno se inicia en otra. Pero hay algo que si no cambia, que es el alma espiritual. Entonces yo sé que el alma espiritual siempre se está sintiendo atraída. ¿Hacia quién? Hacia Krishna. Hacia lo más atractivo que es Dios. La verdad es que Dios tiene muchos nombres, infinitos. Si no tuviese infinitos nombres, entonces no sería Dios. Hay un nombre, como tú lo dices, el infinito. Y en la lengua sánscrita, infinito se dice Ananta. Eso también es un nombre de Dios, Ananta, infinito. Hay otro nombre de Dios que es Achyuta, infalible porque nunca falla. Hay otro nombre de Dios que es Rishikesha, que es el controlador de los sentidos. Se llama Sundara, porque es muy oscuro, pero su oscuridad es muy, muy bella. Entonces los nombres de Dios son eternos, ¿no? Adonai, el Señor, Jehová, Yahvé. Los judíos dicen que el nombre de Dios no se puede decir, entonces lo ponen en Y-H-D. ¿Sí? ¿Estoy mal? Yod-Hov-Bat-He, ¿sí? O sea, se puede decir como Yahvé, ¿no? Yahvé, sí, pero no recuerdo las iniciales, son como 3 consonantes, me equivoco, perdón. ¿Cuáles son? ¿Tú sabes? Y-H-W y H, exacto. Y uno mira, y también hay nombres que tienen esas mismas, que es Yadava en sánscrito. Entonces Dios es Dios, no hay otro Dios. Entonces uno, básicamente para resumir, uno sabe que es el alma espiritual y uno sabe que hay algo que te está trayendo hacia ese reconocimiento. Entonces yo digo que yo sé que soy un alma espiritual, como para decirlo así puntual. Concretamente. Ok. Sí, sí, gracias. Me parece genial para empezar a presentar a Ángel lo que dijo, porque yo conocí a Ángel bajo otro nombre artístico, de hecho, que habla mucho de ya una vocación de aceptación del cambio, ¿no? Que era Ángel the Angel. Y
en esa primera etapa de su carrera, Ángel hacía trap y rap en el que había mucha alusión a la simbología católica, ¿no? Y hablabas desde los sepulcros y los ángeles y pues digamos esas cosas que supongo venían más aprendidas como de la religión en la casa. Y hoy en día, pues Ángel, si ustedes visitan sus redes sociales, es un personaje muy interesante porque además de que hace el trap y el neoperreo que hace, tiene menciones a su devoción a Krishna y dedica un buen espacio de sus redes sociales a compartir el conocimiento que va recopilando sobre distintas creencias y prácticas. Entonces, genial esa apertura a la transición, arrancar por ahí. A continuación, Ana Bolívar, cuéntanos tú en qué crees. Bueno, hola, gracias a todos los que están acá, los que están viendo. Es de verdad para mí muy chévere estar aquí sentada, como que de verdad me están invitando a mí. Es lindo. Yo creo en Jesús, me considero parte de su casa, de su tribu, de sus aprendices. Eh, Creo en la religión que él me ha propuesto, que es la de creer que Dios es amoroso y cercanísimo, que no sé si maneja las placas tectónicas y las supernovas, pero sí me sostiene en medio de la vida, es el Dios de la vida, me sostiene en medio de mis dolores de garganta, en medio de mi tendón del hombro roto y del muchas veces despelote del catolicismo, que es donde practico mi fe. En eso creo. Ok, genial, genial. Eh, con Ana, creo que fue curioso llegar a ti y a tu trabajo, porque una vez te invité, de hecho mi hermano me dijo que ve clase contigo y yo, ay, Soy Dios su mío, profe, y él me dijo, estoy traficando influencias, no puede ser. Eh, pero sí, me parece muy curioso como ese rol de profesora, además siendo una persona que se dedica a hacer música explícitamente espiritual, porque si bien no necesariamente das clases que sean sobre el tema, pues toda tu carrera y tu visión obviamente está permeada por ese ejercicio. Entonces va a ser muy fascinante tu opinión respecto a algunos de los puntos que vamos a tocar. A continuación, la maga de magas, doña Briela Ojeda. Cuéntanos en qué crees. Buenos días. También qué lindo estar acá. Tenía así como muchas preguntas y justamente lo que dice Ángel es verdad, o sea, como que más vale que uno esté constantemente preguntándose porque van cambiando mucho los tiempos y de repente las herramientas que antes tenías para disfrutar o encontrar ese sostén, pues van cambiando. Así que esta semana justo estaba preguntándome muchas cosas. Y me enriquece muchísimo escucharles. Entonces, pues bueno, ¿en qué creo? Creo que en muchas cosas. He intentado también como diferenciar la religiosidad de la espiritualidad. Sí, he sido de familia católica, mi abuela muy devota, bruja a su manera. Su tarot eran sus estampitas de santos, ¿sabes? Como que tiene cada uno sus maneras de encontrar la manera de comunicarse, ¿no? Con ese sostén. Pero creo que ha sido como un sincretismo e ir buscando, e ir encontrando más bien cuáles son esas cosmologías o cosmovisiones más bien que me dan tranquilidad y que me han ayudado tanto a sanar como a encontrar alegría y gozo y de repente pues como vivir la vida de una manera más abierta, ¿no? Como expansiva. Me gusta mucho la cosmología andina y estoy constantemente como buscando la manera de relacionarme mejor con la existencia, más allá de poder seguir una doctrina, sino encontrar mis maneras de poderme comunicar y expandir y vivir la vida, quizás que sé que es una experiencia espiritual. O sea, que venimos aquí como sustancia, como éter, y sé que Gabriela va a ser durante solo este tramo, así que vengo a sentir un montón y ha sido como buscar y encontrar desde la misma tierra que te da medicinas, desde el mismo territorio que guarda las canciones más viejas porque por algo sobreviven esas canciones más viejas,
También, por ejemplo, entender la cosa más hermosa que es la fe de una persona. Y lo vi, digamos, en mi abuela, que era súper católica y era adoradora, que es como un tipo de oración en particular, creo, que es como la adoración. Entonces ella iba como por 30 años yendo a adorar todos los días. Y ese tipo de cosas es lo que rescato. Es como esa pulpa de pregunta, ¿no? Como esa atracción a, sí, esa atracción a la luz, a la fuente, pues al Dios o como se quiera llamar. Y entonces rescatando esas maneras de tener la fe, como que voy viendo inspiraciones en cómo yo también puedo encontrar mis propias maneras, que no he podido encajarlas en una sola o religión o escuela de magia o, sabes, como que hay muchísimas maneras y así he ido como construyendo, pero es como puntos suspensivos. En eso voy sintiendo. Ok, Doña Gabriela Ojeda nació en Londres, creció en Pasto. Me parece muy, muy interesante lo que está pasando con ella recientemente, sobre todo porque acaba de sacar su disco Andariega. Una bulla por Andariega. Y en Andariega, si bien en tu música ya había obviamente unas premisas claras que muestran como una pregunta por lo trascendental en distintos momentos. Esa entrevista de hecho fue sobre Búhos, que quizás era la canción que hasta entonces me parecía como más mística, porque hablaba de los sueños y la conexión con ¿cuál es el nombre de estos? Los caracoles fosilizados gigantes, las amonitas, ajá, que de alguna manera concretan como ese eterno retorno y la espiral y el poder que tiene esa figura simbólica de volver al origen. Y ahora en Andariega, digamos que hay momentos de confrontación espiritual, como la cara de la ortiga, y hay también como una pregunta por la lucidez y el encuentro como de respuestas, ¿no? Que abren otras preguntas a su vez. Y me parece maravilloso tenerte aquí. Muchas gracias por abrir el espacio. Y aquí a mi derecha está un santo que no es santo, el señor San Pedro Bonfim. Cuéntanos tú en qué crees. Hola, igual, es que no quiero volver a decir que estoy honrado de estar acá, pero estoy honrado de estar acá. Yo creo, bueno, como la mayoría de gente en este continente me criaron católico y yo le pedí a mi mamá que me haga hacer, ¿cómo es la segunda? La del bautizo y después. La primera comunión. Ajá, yo le pedí, o sea, yo estaba como comprometido, digamos, con la causa. Y luego entró el rock and roll en mi vida y dije, no, yo soy del diablo, claro. Y comencé a buscar por ahí, pero eso, como que tuve este momento adolescente en el que era el más ateo de los ateos y si tú creías en lo que sea, así como una cábala cualquiera, si creías en el gato negro que se cruzó en lo que sea, para mí era como, no podemos conversar. Pero después maduré un poquito y comencé a tener esta sensación de que había una pregunta ahí pendiente, como que algo me hablaba y como que yo no estaba del todo convencido de que era ateo y ya. Y comencé como una búsqueda muy personal en ese sentido. Y también me di cuenta de que el catolicismo que se practica en los espacios en los que yo crecí es un catolicismo bastante como profano. Por ejemplo, mi mamá, que es súper católica, reza todos los días, siempre me dice las cosas de la Biblia, no sé, y que me manda la bendición. Pero cuando reza dice, verás Diosito, si es que no me cumples esto, me enojo, verás Diosito. Y entonces, y mi abuelita de Brasil, por ejemplo, que no ella en particular, sino es muy común en Brasil que el candomblé esté dentro del catolicismo y viceversa. Entonces sí, eso como que para mí es como una especie de catolicismo amplio, como profano siempre y también como que el imaginario para mí es de eso, o sea, es que yo digo como no, yo soy anti Dios y anti Jesús y por tanto creo en el diablo, igual soy católico, o sea, igual es como un imaginario católico. Entonces yo creo que
así no quiera. Es como el machismo, así como que yo no quiero ser machista y me parece mal el machismo, pero crecí en una sociedad machista rodeado de machismo, todo es machista todo el tiempo, entonces no soy inmune a eso, así no soy inmune al catolicismo si es que es con lo que crecí. Eh, pero actualmente estoy en una búsqueda como un poco secreta, me gusta mucho el secreto. Yo tuve una experiencia en la costa ecuatoriana, eh, y con un pueblo, pues en realidad una etnia son los montubios, que me contaron que allí tienen una cosa que es el secreto, que es por ejemplo tú te enfermas y yo te mando a que te bañes abajo de una planta de maracuyá o algo así, pero no le puedes contar a nadie. Entonces, para que funcione y para que en efecto se dé la parte mística, tiene que ser secreto. Y a mí me gusta eso, me gusta el misterio, me gusta, yo estoy como del lado de los judíos en el sentido de que me gusta que el nombre de Dios sea secreto y que sea impronunciable. Me encanta eso y me apasiona eso y yo creo que la música a veces justamente te deja escucharlo. Y también creo que Dios es el silencio. Pues eso es casi una cita literal a Mónica Ojeda, que en un libro pone como Dios, hace como una especie de cruz que dice Dios es silencio y Dios silencio. Y sí, eso me encanta, así como que me apasiona y me encanta como el misticismo y me encanta como los ritos, pero también me encanta la política. Entonces para mí todo eso está atravesado y como que para mí creer en algo y como toda la parte mística que yo pueda tener está atravesado por la parte política y de injerencia en ese sentido. Entonces, sí, en respuesta corta no sé, listo. Bueno, entonces Pedro, además de un gran cantautor solista, es la voz líder y el compositor principal de Lola Boom, una banda ecuatoriana que ha marcado mi vida realmente y creo que la de muchos de los jóvenes del norte del continente, sobre todo en mi caso por los 2 discos que sacaron durante la pandemia, que son discos en los que hay pues ese existencialismo que vivimos todos. Y hay reflexiones sobre la Virgen del Panecillo, que es como esta gran estatua guardiana de Quito, pero también es una figura como súper mística. Y yo fui alguna vez a ese lugar mucho antes de conocer la música de Pedro y a mí me dio mucho miedo. Es un lugar muy raro, como que es una virgen gigante con luces blancas que está sobre un dragón como espichándole la cabeza, entonces se ve como el lugar para rituales, o sea, oscuros. Sí, es una virgen extraña, es un lugar fuerte, pero en esos discos lo más interesante para esta conversación es que tiene una canción que se llama Problema de Dios, en la que el joven va a misa y le dice a Dios como yo no entiendo por qué le caes bien a mi mamá, o sea, pues hablemos, no sé qué hace falta como para que algo haga clic, pero es un diálogo muy transparente y muy explícito, y es muy poderoso que en la música exista también esa pregunta abierta, ¿no? Entonces, justamente para pensar cómo la música ha moldeado la manera en la que creemos, quería pedirles que nos compartieran una anécdota respecto a alguna pieza musical o algún contexto de escucha que haya sido fundamental para encontrar esa vibración de Dios de la que hablábamos ahorita. Algún momento, alguna canción, algún himno, sea ritual o explícitamente espiritual o no, que haya generado ese encuentro con lo trascendental. Entonces veo a Gabriela muy presta para entrar en acción. Para mí es una canción. Son como varias en realidad. Por un lado está la música de iglesia en sí, que yo fui a una iglesia en el norte de Quito que era muy rockera, entonces tocaban rock. Entonces como que eso me parece increíble y fue como un primer momento de como, se puede como experimentar esto sagrado a través de la música. Pero ya como más fuera de eso, es una canción de Caetano Veloso que se llama Arazá Azú, que dura 1 minuto y que solo me acuerdo de como esta sensación de la fe en mi cuerpo un poco, porque él cierra con la canción, que es muy cortita, dura como 1 minuto, con una frase que dice, con fe en Dios no me voy a morir tan pronto. En realidad la traducción literal sería tan temprano. Y yo estaba convencido de que yo me iba a morir joven, entonces de repente fue como,
si tengo fe, voy a vivir mucho tiempo, así no me voy a morir tan pronto, no me voy a ir tan pronto. Y creo que fue como el primer momento, como el primer clic en el que en serio fue como voy a dejar de ser un rockero rancio que niega cualquier espiritualidad o fe. Y como que me tocó mucho inexplicablemente esa canción. Y que sea inexplicable lo hace aún más místico. Bueno, yo sí estuve, por ejemplo, muy rodeada de canciones y me acuerdo de una profesora que se llamaba Socorro y que llegaba así a la clase de religión y traía su guitarra y empezaba ya a cantarnos las canciones. Entonces como que nunca me hicieron el clic, así como dice Pedro, así sentir la fe en el cuerpo. Yo creo que lo experimenté más en una cosa comunitaria, pero inesperada, y fue, de repente pudo haber sido mucho antes, pero voy a acordarme de esa. Em, Fue en Pasto, en Genoa, en un temazcal, porque claro, todo está oscuro y yo no conozco a casi nadie y todos están casi desnudos. Y empieza a cantar la gente y aunque no cante, simplemente es música y empieza a generar como una chuma fuertísima. Y pues empiezan a moverse muchísimas energías, empieza a moverse todo. Y ahí me impactó un montón. Fue como ¿Cómo que- es ese espacio en el que sucede es eso? es como un iglú de barro. Ok. Es el iglú de barro, como el temazcal, Ok. o el inipi llamado para los Dakota. Ok. Entonces es como pues haz de cuenta como la panza de la madre. Entonces es como es un renacer. Y es un espacio no muy grande, o sea, no sé cuántos metros podría ser. 4 metros de diámetro, Ok. un poquito más, mentira, 6 máximo. Y claro, es un espacio en el que se tapa toda la luz y tú no ves absolutamente nada, pero solamente estás viendo las piedras ahí y como el calor y las piedras muy rojas y simplemente pues empiezan a poner el agua y pues claro, dependiendo del territorio se maneja diferente, tipo pues en México no hacen eso. Y también en Genoy, pues probablemente fue ese temazcal como la comunidad y la gente pues que ya sabe qué canciones o como que va a cantar. Entonces entra, por ejemplo, una piedra, la piedra sabiduría o la piedra de la menstruación. Y entonces, por ejemplo, no sé, tipo estaban o todas mujeres y se le canta a eso y se empieza a cantar como dependiendo de cada cosa a la cual se le quiera meter como energía o como, sí, como una petición o una ofrenda que de repente en comunidad como que nos sirve a todos. Entonces como la calma en estos tiempos. Entonces claro, empiezan a cantar todos y aunque no canten nada o lo que sea, se empezó a volver una vaina como re fuerte y yo recuerdo como que dije, como uy, como claro, pues qué chuma. Como que la música también sí puede calar de otras maneras y con letras un poco más repetitivas y hasta un poco más básicas diferente, digamos, a las que me impusieron toda la vida. De Santo sea el Señor, mi Dios, digno. O sea, yo me sé Temazo. muchas canciones. Temazo, sí. Muchas me sé, te lo juro. Y tengo versiones. Próximamente. Ah, O sea, las del colegio. sí, granito de mostaza, guaracha. O sea, hay versiones. Ok, hermoso. Ana, cuéntanos. Pues fíjense que mi gran anécdota puede ser que pues yo crecí en la iglesia, yo crecí en la parroquia. Y a los 6 años llega un cura, un sacerdote súper carismático, o sea, con un carisma arrolladorcísimo. Y a mí inmediatamente me atrae su manera de cantar y de hacer la música. O sea, creo que tengo una atracción muy fuerte y una sensibilidad especial como por la música como bien hecha, ¿sí? Entonces, mientras el curita anterior cantaba súper feo y las canciones eran súper feas, este llegó con música súper increíble para mí. O sea, para mí no pasaba del granito de mostaza y como que llega este con cualquier otra cosa. Y claro, es una experiencia que pasa por el ritual y el ritual, yo creo que el ritual es necesario para uno, ¿no? Y en el ritual está la comunidad y entonces está toda mi familia, pero además mis amiguitos pequeñitos cantando y canciones súper bonitas que a mí me encantaban y yo digo, mami, no era yo quiero venir a la misa, era yo quiero estar en el coro. Y ahí crecí, yo crecí con ese sacerdote, toda mi vida estuve ahí al lado de él. Entonces también crecí en la música, estudié música y demás. Entonces creo que mi relación
frente a lo espiritual, conectado con la música, es fundamental. O sea, a mí no me conecta la música mal hecha. O sea, yo puedo entrar a una misa que esté mal cantada y yo me salgo, así de mala soy yo en ese sentido. Entonces creo que si hay una conexión profunda con lo estético, con lo comunitario, y ahora creo que me he dado cuenta, claro, como no puedo ser la misma católica de hace 20 años, por supuesto, y trato que mi fe esté muy actualizada, como basada en la vida misma, ¿no? No soy la misma católica que era en ese momento. Pues me encuentro con algunas respuestas a mis preguntas en música que ni siquiera es católica, ¿no? Entonces, ayer hablábamos con un amigo, pues es que a mí me habla mucho de Dios. Drexler, por ejemplo, La Guerrilla de la Concordia me parece una alabanza espectacular, o sea, como que es increíble. Si un día quiero ponerme como down, como tristongo, como en ese mismo sentido, escucho Creo en ti de Rey, y es como, uy, creo en ti. Y sí, o sea, y pasa por ahí, pasa mucho por ahí, pero sí tiene que ver para mí con lo estético, lo comunitario, lo ritual, que se convierte en no necesariamente quien escribe la canción, sino la experiencia de pronto de la letra y la estética musical frente a lo que yo he buscado dentro de mi espiritualidad. Ok. ¿Y hay alguna pieza en particular que sientas que te haya hecho sentir esa resonancia, así como en los casos de ellos, pues lo que se tocó en ese ritual y en la canción de Caetano? Pues como estuve tan pequeña como en ese primer momento, me acuerdo un poco más de las sensaciones que del en sí. Pero yo últimamente rezo mucho con música que no es católica, o con la música que he intentado escribir yo, ¿no? O sea, para mí un referente es, por ejemplo, ese, La Guerrilla de la Concordia de Drexler. Y tomo los dos extremos porque está como el más happy de mi espiritualidad y de pronto el más tranquilito. Y otro que me gusta mencionar mucho son los salmos. A mí me encantan los salmos de la Biblia. Entonces un salmito bien cantado, bien musicalizadito, me ayuda mucho en términos de repetición. Sí, Y, eso iba a decir, lo mántrico sí está más presente exacto. ahí, sí. Y nos parecemos, o sea, es lo mismo. Lo que hablabas del temazcal es lo mismo. Un salmito que tiene una frase que conecta profundamente con el momento de vida por el que estoy pasando, bien cantadito, me fascina. Entonces puedo mencionar esas tres cosas. Perdón. Bien cantadito, sí, mal cantadito, no. Hermoso, hermoso, hermoso. Ángel, cuéntanos cuál es tu experiencia en ese sentido. No, la música es muy trascendental. Hace poquito estaba también escuchando la meditación de un maestro y decía como, para usted despertar a alguien que está dormido, con el sonido se lo despierta, con la vibración. Entonces el sonido te despierta, el sonido es trascendental. Y en la práctica del yoga eso es clave, el mantra. Entonces están los villamantras, om, ustedes cantan om y uno se siente feliz, om, y la palabra omen, omnipresente, omni. Entonces uno dice, todo es allá, todo es de allá, todo viene por allá a la vuelta. También tuve la oportunidad de estar en un temazcal y eso empieza a hacerse un calor, y si uno está callado uno se acalora, pero si uno se motiva, y uno empieza a sacar ese calor. Entonces uno dice, uy, a través de la vibración del mantra uno empieza a liberarse. El mantra tiene ese poder, despierta. El yoga es una cosa muy poderosa. El yoga significa unión. Entonces la unión es como un método. ¿Unión con qué? Pues con Dios. Todo es un yoga. Rezar el rosario, cantar el Padre Nuestro. Hay un texto yógico que se llama el Bhagavad Gita. Y Bhagavad significa, es uno de los nombres de Dios, Bhagavan. Y Gita es canción, es la canción de Dios. Y uno escucha el Bhagavad Gita y la canción es una canción. Y es una conversación que tiene Krishna con un discípulo de él. Entonces Dios canta, porque esa es la canción de Dios, el Bhagavad Gita. Entonces uno dice, wow, el sonido siempre ha estado ahí, la música siempre ha sido trascendental a lo largo de los millones de años que hemos estado acá, ¿no? No hemos estado solo 2000 y 3000 antes de Cristo, no va. El tiempo es cíclico, han pasado muchas eras, hemos atravesado muchas eras. En la práctica del yoga se nos dice que en esta era en la que estamos específicamente, no sé si están familiarizados, pero el Kali Yuga, ¿no? Todo el mundo habla, Kali Yuga, estamos en Kali Yuga, tal. En Kali Yuga hay un Dharma, el Yuga Dharma, o una función en esta era, y es cantar. Pero uno que canta el nombre de Dios, y que ya estaba repasando la Biblia. Yo la verdad estudio todas las prácticas místicas, a todas les tengo muchísimo respeto,
Y justo en la Biblia decía, alabaré y cantaré tu santo nombre, no recuerdo en qué versículo. Y uno dice, bueno, eso es lo mismo que hacen en el yoga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Y uno dice, hacen lo mismo. Y después uno dice, bueno, otra vez, los musulmanes también cantan unos nombres. Hay 72 nombres para los judíos de Dios, si uno coge el alfabeto hebreo. Entonces uno dice, todos tienen que cantar, todos tienen que cantar. ¿Y por qué? Pues porque si usted ve a alguien dormido y usted lo que le grita, pues lo despierta. Pero ¿qué es lo que lo despierta? Es la vibración, ¿no? Es el poder de la vibración del sonido. Entonces, la música siempre ha sido un aspecto esencial, una herramienta clave para ese yoga, para esa unión con la divinidad, con Dios, ¿sí? Creo que Dios es impersonal y personal. Uno también le puede decir el universo, el cosmos, la luz, pero también Dios es una persona, ¿sí? Entonces, Dios es demasiado poderoso. Tanto que tú si lo invocas invocando uno de sus nombres, ahí se aparece, ahí está. Dios no es diferente de su nombre. Entonces, ese es el poder del sonido, de la música. Y bueno, no sé, una experiencia con una canción. Me pasó mucho que, no sé si ustedes alguna vez han ido a un templo de yoga, de meditación, ¿sí? Una vez mi primera vez yo fui. Me invitó un parcero, una farra, me dice, hey, va a venir un monje de la India. Yo, bueno, pues sí, vamos a aguantar. Yo como que en esa búsqueda siempre me ha gustado buscar todo. Y yo apenas llego, todos así vestidos con dotis, con faldas, los hombres vestidos con faldas, todos yo, pues esto está re loco, yo así con gorra plana, con esqueleto, yo, bueno, nunca me rechazaron, todos estaban así felices, tocaban tambores, platillos, y yo decía, esto está muy bonito. Yo sí empecé a sentirme, me conectó. Entonces un chico me dice, mira, este es el mantra que estamos cantando. Y yo, bueno, y pum, se me quedó de una y empezamos a cantarlo. Y ya en un punto yo estaba bailando ahí con ellos, saltando. Y yo decía, ese es el poder del mantra. Entonces, no, bueno, o sea, yo creo que muchas canciones, sí, el granito de mostaza, las canciones del colegio, cuando no lo llevaban a la misa en el colegio, todas las canciones son clásicas. Pero siempre es ese momento donde uno dice, uy, qué loco, y siempre atrás de una canción, y creo que fue ese momento en el que conocí el mantra por medio de la música. Entonces, sí, eso es. Excelente, excelente, gracias. Me encanta que hayas mencionado el OM, porque para preparar esta charla pensé mucho en John Coltrane, que pues fue quizás una de las primeras personas que en el mundo del jazz empezó a pensar en lo mántrico y como a traer lo que estaba pasando en la India a este otro terreno y escribir pues esta gran obra culmen de ese proceso que es A Love Supreme. Y escribir también esas varias piezas que hizo sobre el Om, que el Bhagavad Gita, al menos en la edición que yo tengo, arranca con una frase que dice algo así como cuando uno dice Om mientras está viendo el símbolo del Om, puede callar todo el ruido del mundo y escuchar el mar, que me parece algo poderosísimo. Y es muy cierto. Y creo que ese proceso de John Coltrane de encontrarse para allá habla mucho como de la conexión entre creatividad y religión. Para él fue algo muy transformador a nivel personal y las cosas no fueron separadas. O sea, su carrera se marcó completamente y la viabilidad de su carrera también, porque él estaba en un contexto muy, pues, de drogas y de, digamos, tensiones complicadas en un mundo además pues plagado de racismo estructural que fue muy fuerte con él. Y la religión y esa conexión con Dios apareció como un salvavidas y como un momento de quiebre. Quisiera preguntarles por algún momento en el que trabajando en una canción, en una composición, hayan sentido el llamado, hayan sentido una presencia, hayan sentido algo que los haya impulsado a hacer una cosa particular que de pronto no hubieran hecho de otra manera o que se haya sentido muy en sintonía con un propósito mayor a ustedes. Yo tengo uno bien claro y creo que también marca un momento como de quiebre dentro de lo que hago y es la pandemia. Resulta que yo tenía un concierto en México y era martes, yo el miércoles tenía que viajar, tenía que tomar un vuelo y era esa primera semana en la que no sabíamos qué tan pandémica era nuestra pandemia. Sí, que era un simulacro. Era como raro todavía.
Entonces el miércoles, yo igual iba a viajar, yo dije, pues sí, o sea, como que normal. Pero el miércoles me llaman los de logística y me dicen, Ana, creemos que lo mejor es que te quedes porque no sabemos, o sea, aquí en México ya está sonando que van a cerrar las fronteras, no sabemos qué pase con Colombia y pues si viajas te arriesgas a quedarte acá, no sé, no sabemos cuánto tiempo. Yo dije, no me arriesgo, me quedo. Pero al quedarme pues duré como un par de días como inquieta, ¿sabes? Yo creo eso que tú llamas como el llamado, que es como popular en nuestro argot. Yo creo profundamente que yo estoy haciendo esto porque a mí me gusta. Y si si fuera panadera, Dios me amaría de la misma manera y me hablaría de otras formas, simplemente. Solo que a mí la música me gusta. Les decía ahorita, tengo una sensibilidad estética ahí muy profunda. Entonces sé que el llamado es como un chip ahí insertado musical, ¿no? Y lo hago porque me gusta. Entonces trato de que lo que hago y me gusta tanto y que uso de formas espirituales sea una respuesta para las cosas que están pasando. Y duré 2, 3 días así como haciéndome muchas preguntas, haciéndole preguntas a Dios. Y ya llegó, eso fue miércoles, el viernes, claro, no viajé y dije, pucha, preciso, hasta estaba pensando en renunciar a la universidad. Yo dije, ya, el tema de viajar y salir y cantar, ya se me está volviendo complicado manejarlo en la universidad. Y pasa esto, y como que yo ya 7 fechas en ese primer semestre, y yo decía, pero, ¿y ahora, Sara? ¿Y qué está pasando? ¿Y como por qué tanto miedo? ¿Veo las noticias o no las veo? ¿Cómo me protejo también de toda esta energía que se está provocando alrededor de esto? Y era viernes. Y me acuerdo que me desperté muy como 3 de la mañana, algo así. 3 de la mañana es una hora romántica, entonces me desperté a las 3 de la mañana y me fui para el estudio de mi casa y me quedé así con una cobijita, solamente haciendo preguntas, esa era mi oración. Y como a las 7 de la mañana, yo ya creo que yo estaba en un estado más bien de trance, de no dormir, llega una sola palabra a mi cabeza, a mi corazón, que es pasará, pasará, sea lo que sea, pasará. Y para mí eso fue una respuesta a Dios. A esos 3 días, a esa incertidumbre, no habían cerrado fronteras. Y yo tomo la guitarra, un papel y empiezo a escribir una canción que se llama Pasará. Salió ahí completita toda la canción, la grabo en el celular y quedó profunda. Y para mí eso es uno de esos momentos, como clic, porque de Pasará cambia mi música también, cambia el lenguaje con el que me estoy comunicando. Me acuerdo, Peto está aquí, él no me dejará mentir, que es mi amigo y me dice, yo se la mandé y me dijo, Boli, grábala ya, o sea, nada de producción y de todo lo que a ti te encanta, grábala ya, coge la guitarra y grábala ya y públicala ya. Y yo decía, pues sí, ¿cierto? Entonces hice una canción así sin planes de lanzamiento ni nada, lo que pues nos toca también meternos hoy en esas dinámicas de la industria. Eh, Inmediatamente cerraron las fronteras y empezó a pasar ya todo lo que conocemos. Y Pasará pues fue una canción que acompañó un montón a las personas que estaban por ahí alrededor y que la pudieron escuchar. Por allá en los colegios mandaban a hacer a los niños tareas con Pasará, con la letra de Pasará. Pasará y quedará mucho por andar. Dice, pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio, pasará, pasará. Así es. ¡Bravo! Ok, hermoso, gracias. ¿Quién quiere seguir con su momento de inspiración? Bueno, está bien. No, no puedo cantar así también, no canto tan bien, la verdad. Eso estuvo muy bonito, muy especial. Sí, sí. Yo me quedé como, uff, estuvo firme. No, yo, ¿qué se sale? Sí. Me dio risa porque un video ahorita como un man así cantando una pista de trap, dice que el diablo es un bandido, está buscando que yo peque. Pero el diablo no es tan poderoso como Dios. Entonces, bueno, toca tenerle fe. Y la fe vuelve a hacer otra vuelta, entonces cuando uno tiene fe pasan las cosas, es verdad. Y bueno, pues que yo qué les puedo decir, yo hago trap, yo hago música. Eso una vez que estaba con un amigo me decía, un amigo que es retrapero, eso es más bandido.
Pero me decía, pero sabe que si usted quiere saber cómo es mi corazón, no escuche mi música. Usted quiere hablar conmigo, pues hablemos usted y yo de Dios, hagamos yoga, conectemos, cantemos mantras. Ve, aquí tengo la yapamara, pero usted escucha mi música y tengo música que es una basura. Pero hay mucha música mía que igual sí está impregnada por ese conocimiento que ni siquiera nos pertenece, ¿no? Hay algo muy bonito la sabiduría de los Vedas y es el Dimbyayan, que es el conocimiento trascendental. Y solo se revela a través de la rendición. Entonces me parece muy bonito lo que decía Ana porque lo asocio mucho con la rendición. Cuando estamos rendidos ahí se revela. Y la rendición es la fe, pero luego la fe trasciende y luego usted ya lo sabe. Entonces ya no necesita creer porque usted ya sabe. Entonces a mí me pasó que estábamos haciendo una canción con una parcera, escribí una letra. Y entonces como que montamos la canción y en ese momento solo dije, no está tan firme, ¿cierto? Y ella me decía, no está tan firme, no está tan firme. Entonces yo guardé la letra, pasó mucho tiempo y luego alguien me mandó un beat, yo estaba en la casa de un amigo que tiene un estudio y pusimos el beat y yo dije, empezamos como, uy, ese beat está muy firme, suena muy bien. Entonces yo dije, bueno, yo tengo esta letra, entonces yo cogí el micrófono dinámico así, empecé a grabarlo ahí en el FL y la letra ahí sí sonaba la letra. Y en una parte yo digo uno de los nombres de Dios en la canción. Que es Bhagavan, ¿no? Sí, baja la cabeza, reverencia, Bhagavan. Entonces yo dije, wow, sí, no, es aquí, es aquí. Entonces ahí se manifestó la presencia de Dios. Hay que también igual tener mucho cuidado, ¿no? Porque también puede uno caer como en romantizar y no tiene que ser pues sincero. Creo que en un corazón sincero ahí se deposita algo muy bonito. Entonces siempre ser sinceros es reconocer que no toda mi música es espiritual, no toda mi música habla de Dios. Si usted quiere hablar conmigo, pues no escuche mi música, hable conmigo y hablemos de Dios y seguramente podemos conectar, podemos hablar, ¿no? Y bueno, Dios, espiritualidad, como uno le quiera llamar. Pero sí, recuerdo mucho ese momento, entonces como que pasó mucho tiempo y luego fue que llegó ese sonido y en el sonido sí quedó y dijimos, no, saquemos eso ya así, pa, 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 pa. Y salió y, y bueno, llegó la canción a quien le tenía que llegar, la gente me preguntaba, bueno, ¿qué significaba Gabán? Que entonces me ponían a predicar y yo, bueno, estoy predicando tal, estoy predicando. Sí, sí. Entonces, una vez mi maestro espiritual me dijo, predique todo lo que yo le estoy diciendo, predíquelo. Y yo dije, bueno, firme. Yo le tengo mucho amor a Gurudeva, entonces yo le dije, bueno, lo voy a predicar. Pero ¿cómo? Si yo vea cómo soy, la gente cree que yo soy un loco y sí soy loco, pero uno por dentro tiene un corazón bien, lo que tú decías, ¿no? Uno no lo revela. Entonces ya guarde su práctica espiritual como su mayor tesoro, como un tesoro, no se lo muestra a todo el mundo. Pero entonces yo, ¿cómo hago para predicar en esta condición en la que estoy? Haciendo trapo, haciendo rapas. Y yo, bueno, sí se puede. Voy a poner un nombre de Dios ahí en un tema. Pa, y lo puse. Y luego fue que la gente empezó a decir, bueno, pero ¿qué es Bhagavan? ¿Qué es Bhagavan? ¿Qué? Bueno, sí, listo, Bhagavan significa esto. Vaga, quien tiene, van las opulencias. Es uno de los nombres de Dios, quien tiene todas las opulencias. ¿Cuáles son las opulencias? Esta, ta, 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 ta. Luego fue que tengo la oportunidad de leer un libro los lunes del maestro espiritual, de mi maestro espiritual. Y entonces estamos ahí recompilando las enseñanzas que nos enseñó Paranguru Maharaj yo conozco a la gente que va a los toques, porque uno dice, este socio siempre va a los toques, entonces uno ya se vuelve hasta parcero de la gente que escucha la música de uno. Y unos me han dicho, hey, me volví devoto, hey, fui a Chile y conocí a mi maestro espiritual, me inicié, hey, tal, hey, Ángel. Y uno dice, bueno, a través del trap, a través de un tema de trap. Pero uno dice, hey, tal Ángel. Una vez un chico me contó, como por revelar algo, me contó, Ángel una vez estaba en la calle, no tenía ni siquiera dónde quedarme. Y empecé a cantar el Mahamantra. Empezó a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Que empezó a cantarlo.
y que llegó un devoto del señor Krishna. Krishna no es un señor, uno le dice señor Krishna por respeto, pero Krishna también es Radharani. Y de hecho Radharani es más elevada que Krishna. Pero bueno, eso es otro tema. Y se lo llevó a ir al templo. Y se llama ahora Nityananda Das, uno de los nombres de Dios, ¿no? Ese fue el nombre que le dieron. Y entonces Nityananda Das me dijo, hey Ángel, me inicié, ahora soy un yogi. Y yo, bueno, pero siga cantando el Mahamantra, no lo olvide. Y bueno, y uno dice, bueno, si pilla, así con gorra, una así, todo como, no es un loco, pero los corazones no son así. Los corazones son espirituales. El cuerpo, esto se abandona. Pero ahí es donde uno dice, hey, sí puede llegar algo a través de la música, el sonido para la gente, y bueno, sí está pasando, entonces, bueno, creo que me extendí el resto. Pero gracias por escucharme, la paciencia. No, pero qué hermoso, qué hermoso. Me parece increíble esto, como si... Me parece muy bello esto de cómo se cuela Dios en cosas, ¿no? Como, y la espiritualidad en lugares donde, comillas, no está, como que siempre está realmente, solo hay que hacerla como explícita, supongo. Por aquí, ¿quién quiere arrancar de los dos con la suya? Pues, no sé, como que, claro, se ha mencionado también como Dios, como cuántos nombres puede ser de cuántos entes, pero también, no sé, al menos lo he sentido un poco más como experiencia de Dios es todo. Es que no sé, no sé, no uso mucho la palabra Dios. No, sí, no la uso mucho, sino más como vida, como hablando como compinchando con mi propia vida y viendo esas maneras como de... Sí, como que la magia te va dejando pistas y esa magia va como corroborando tus secretos, ¿no? Que es como, si tú crees en el dios foca, focas vas a ver. Y no tienes que contarle a todos, como vi una foca, porque nadie va a entender, es como ese secretico, guárdatelo. Pero sí, en esa manera como de ver todo como una manifestación constante de este universo que está creándose en múltiples centros en este momento y constantemente recreándose, o así lo veo. Pues hay como, bueno, en la cosmología andina hay una cosa muy bonita y es en cuanto a la música, como no solamente cantarle a Dios, sino la misma naturaleza cantándose a sí misma, celebrándose a sí misma y nosotros siendo esos canales para poder celebrarla. Entonces la música, hace poco estaba viendo como un video muy interesante, o sea, demasiado interesante, como que de verdad quisiera que lo busquen, de un profesor de la Universidad de Liverpool hablando sobre la historia de la música y que eso va como bueno, desde donde tenemos registro y no fue únicamente cuando se hizo lo de, pues, por ejemplo, los pentagramas, que eso fue un monje italiano, do, re, mi, fa, sol, la, si. O sea, antes de eso han habido miles de maneras de vivir la experiencia de la música, no como objeto, como una canción, como una mariposa agarrada en un tarro, sino que eso es lo que estamos hablando nosotros como objeto, la música, sino como la actividad. Entonces antes, por ejemplo, el cantar durante el trabajo, el hey ho, hi ho, o tú miras pirata, o sea, como que el bullerengue también, o sea, todo nace desde la tarea y el cantarse. Entonces no había la diferencia de quién compone y quién canta, sino todos estamos cantando y renarrando, como celebrando. Me va a extender un poquito, pero bueno, vale. Y entonces, claro, en eso se empieza desde lo más mínimo, como desde las rocas, desde el ritmo, desde la pulsación, y de ahí empezamos también a buscar otros objetos para poder portar, porque la música debía ser portable. Entonces, las flautas, entonces los huesos, entonces sí, empieza a ser una manera como de poder llevar la música a toda parte. Y en la cosmología andina hay estos tres planos en la que está como todo el plano de los dioses y como lo superior, digamos. En el plano de acá que estamos presentes está la naturaleza, está la tierra, están los árboles, están todos los animales, los seres. Y en el plano inferior vendría a ser como todo el inframundo, así como, no sé, también los mayas pueden llegar a compartir eso. Pero son esos tres mundos. Y lo que rescato es que en el mundo de lo terrenal, la misión de los humanos es equilibrar y celebrarnos.
Y la naturaleza, por eso, por ejemplo, las quenas o las ampoñas o los sicuris, son maneras de que nosotros mismos agarremos esta misma naturaleza para celebrarla ella misma y poder seguir como nutriendo ese ciclo. Es como una cosa bien simbiótica y bien linda. Y bueno, como... Sí, me parece muy hermosa esa manera como de estar constantemente celebrando y no solamente como nombrando una fuerza, sino sabiendo que es una cosa de nosotros mismos, de estar celebrándonos, de estar como eso. Y entonces el único momento en el que fue como esa conexión, probablemente ya la tenía hace harto, pero fue como, qué hermoso, fue con La cara de la ortiga, en este último disco. Atahualpa Yupanqui dice que las guitarras sabían de música antes de ser guitarras porque eran árboles y en los árboles se posan los pájaros. Entonces, claro, estabas escribiendo una canción y sabiendo lo de la cosmología andina, pues era el papel, el lápiz y me conmoví mucho porque dije como que marica, es un árbol entero y después voy a cantar en la guitarra, como si la misma música se celebrara y yo estoy como teniendo ese momento y fue como un momento de conexión bien bonito, ya sea con colibrís, con madera, con lo que sea. No fue un ente, fue como todo ese clic de, El miren ser que parte sí, del todo, tiene sí. sentido, exacto. Y qué hermoso estar ahí con el arbolito, gracias arbolito, ahora eres canción, ahora eres poema, ahora eres libro, ¿sabes? Como, ya, eso quería decir. Increíble, ya le iba a pasar a Pedro, pero quería mencionar que ahorita que mencionas a Atahualpa Yupanqui, esta semana estaba escuchando una canción de él que se llama Preguntitas a Dios, que es muy fuerte porque es una crítica a Dios y básicamente él dice como si Dios existe está del lado del patrón que nos explota a todos porque si no no pasaría todas las cosas horribles que pasan en el mundo, etcétera. Y es muy loco como que la sabiduría de esta persona que tuvo como esta mirada sobre la naturaleza y que tenía este problema con Dios tan grande, sin embargo haya servido como de medio para que tú pensaras tu conexión con Dios, ¿no? Como a pesar de que él tenía su problema, había otra manera en la que se podía como colar la espiritualidad para llegar a ti. Muy Yo creo que la fascinante. música es más sabia. Sí. O sea, nosotros pensamos que lo estamos agarrando pero no, ella sabe, o sea, más que ella sabe. Don Pedro, adelante. Bueno, no te... Eh, sobre una canción, Sí, un momento un momento. Sí, como que se me ocurre un poco arrancar por este lado, porque como que hoy amanecí con ganas de hablar de mi mamá, pero yo me acuerdo que de pequeño creo que estábamos escuchando Maná o algo así, y yo le dije, ¿por qué todas las canciones son de amor? Y como que le dije como que no me gustaban las canciones de amor, y ella me dijo, todas las canciones son de amor, no hay ninguna canción que no sea de amor. Y sí, fuertes declaraciones, pero como que eso es un poco lo que yo siento con respecto al acto creativo, o sea, es como es un acto de fe en sí mismo. Eh, pero si es que quieres que hable puntualmente de un momento, fue cuando hice esa canción que mencionaste, Problema de Dios, que fue lo primero que compuse para ese disco, para esos discos. Y fue en un momento en el que por un lado yo me encontré como un poco deprimidito, así como amputado de mi vida. Eh, y dije, la gente lo que hace es como volverse a Dios, convertirse a una religión, o sea, hacerse creyente de repente te haces, no sé, pastor, porque antes eras drogadicto, así. Y yo me vi imposibilitado de hacerlo, me vi incapacitado de hacerlo, así como no puedo volar, como que hay una cuestión de que estoy pegado a la tierra, no puedo creer en Dios. Esa fue como mi sensación. Y me salió esta canción así como un poco de un tirón, que no tiene una melodía muy bonita, entonces no tiene sentido que la cante. Pero sí, o sea, para mí era como esta sensación de ¿por qué me habla Dios si yo no puedo creer en Dios? O sea, y sentía como como Dios me está hablando, pero yo no puedo creer, y es un poco lo que dice la canción, como te escucho Dios, te veo frente a mí, pero no puedo creer en ti. Pero ahí está la contradicción en sí misma. Entonces, sí, como que eso me gusta, como que no es una respuesta certera, así Dios es súper ambiguo al final, y eso me gusta, y ajá, como que fue, digamos, de ese momento, que eso fue el 2 de diciembre del 2018, en Guayaquil.
Sí. Excelente, muchas gracias. Ángel habló de un tema clave que es como la relación con lo profano. En el caso de Ángel en particular, a mí siempre me ha parecido fascinante entender cómo funciona pues hacer trap y como letras de maleanteo y que coexistan con alguien tan pues como activamente dispuesto a dialogar sobre la iluminación, sobre el encontrar el camino. Eh, ¿Cómo aparece el perder el camino en su música? ¿Cómo aparece? No sé si es el diablo, no sé si es la tentación, no sé si es lo corporal y que lo distrae a uno de un propósito mayor. ¿Cómo aparece para ustedes esa ausencia de Dios de momento? No. Está duro. Es que, no, bueno, yo no lo pienso como Dios y diablo. Ok. Yo no pienso, no, o sea, toda esta experiencia es con todo, yo lo veo así. Ok. Tanto lo bello y lo vasto hace parte de esta experiencia. Entonces, claro, no, para mí no es como que, o sea, si me pongo en esa dicotomía y una queriendo siempre la buena conciencia de ser la mejor versión, comer súper bien, amanecer, meditar, hacer yoga, comer bien, agradecer cada alimento que como, sabes, como que no consumas absolutamente nada, trabajes, pues de eso reposa, agradece todo lo que hiciste, o sea, obviamente quisiéramos, pero yo siento que tampoco es la experiencia humana, al menos de mi parte es como cuando se ha perdido, no se ha perdido, o sea, es que es por ahí, duele, pero es por ahí, sí, como por mi parte siempre ha sido muy como, no, no siempre, perdón. Hubo un momento en el que entendí como que estaba yo sufriendo de karma, así. ¿Cómo es? Porque el mundo es tan hostil si yo quiero dar lo mejor y entonces si yo doy lo mejor debería recibir lo mejor y pues no es así. Al menos la experiencia de vida yo no la veo así. Yo la veo con todo y todo. Y esto hace parte de todo, así como lo más horrendo hace parte de todo, como lo más bello y lo más sublime también hace parte de esta experiencia. Entonces para mí no, yo no siento que sea perder, aunque no se sienta re perdido, pero es como el extravío creo que es parte también del camino. Perdón, dije, no, No, excelente. Es que es una pregunta densa, Pues sí, que, ¿no? claro, porque te divide, porque por una presión en ti misma de no estás siendo el mejor. ¿Por qué no estás siendo la mejor versión de ti si es tan fácil? Es como, uf, creo que hay cosas de ser humano que también se viven en este plano y no, y hacen parte de ser mundano y humano. Y en esa humanidad, así con todo lo que es, con pedos, con sudor, con bravuras, con mal genios, creo que hace parte de sentir mediante esa experiencia la divinidad y no sacarla, no dividirla, Ok. porque te quita entonces el poder de ti. Así lo siento. Claro, hay una cosa muy como compleja como en el hecho de, pues, por ejemplo, con la figura de Jesús, ¿no? Que es como asumamos la humanidad, la falibilidad, lo mortal, lo finito, Tipazo, Jesús. tipazo. Exacto, exacto. Pero a la vez como que un poco en el catolicismo también hay como esta imagen muchas veces de que cuando vayamos al reino de los cielos vamos a estar alabando por infinito a Dios, ¿no? Que era un poco como lo que decías, como la pretensión angelical de levantarme en agradecimiento y vivir en la plenitud y la plenitud y la plenitud, pues es algo que no está hecho para nosotros, pero a la vez es algo para lo que deberíamos aspirar, como así, es bien tenso eso. ¿Qué piensas tú, Ana? Fíjate que yo creo, sí, era mi momento de hablar. Yo dije, uy, aquí entra el diablo, es mi momento. Yo cada vez estoy un poco más lejos de este tema del infierno y del diablo. Estoy cada vez más lejos, pero referente a las palabras que usas como lo profano, y yo quisiera usar la palabra resistencia y pienso mucho en lo que para mí ha significado ser católica, cantar para católicos y reconocer dentro de ese mismo mundo esa profanidad. Tú lo mencionabas, Pedro, al principio. En donde yo más he encontrado contradicción y resistencia es ahí, dentro de mi misma iglesia, dentro de mi misma comunidad, donde más me ha tocado darme en la jeta con mis creencias es ahí, no es afuera. Es más, como que cada vez siento que canto para otras personas, como católicos cansados. Hacíamos nuestro combo de católicos anónimos en algún tiempo, porque Sí, suena como una banda. sí, sí. Suena Banda banda. Chapinero. Entonces suena banda. Católicos Anónimos. Porque claro, es lo que les decía, no puede ser mi fe igualita, ¿no? Pero ese profanismo, ¿cómo se dice? Profanismo, profanidad, me estoy inventando palabras hoy.
profanización, Pongo. profaniencia, eso lo he encontrado dentro. Y yo creo que esa resistencia, Juan, la podemos encontrar todos mucho más cerca de lo que creemos. A veces nos resulta más externo, ¿no? Yo agradezco, yo estoy haciéndolo, y de pronto afuera sucederán cosas que hacen parte de no sé qué, pero es que esas no son las cosas como del centro, ¿no? En el centro hay cosas muy cerca que resultan, voy a poner entre comillas, profanas para lo que creemos, porque todo el tiempo nos enfrentamos a eso. Y para mí estoy súper de acuerdo con Briela, eso habla de Dios muchísimo, cada vez más. En el mundo de hoy, ¿no? Que no es necesariamente de mariposas y ángeles, sino está horrible. El mundo hoy tal como está horrible. Y encontrar la belleza, encontrar en la espiritualidad una raíz para la vida, es por supuesto un camino de muchas tensiones. Yo las he encontrado aquí cerquitica, al ladito, al ladito, al ladito, y todo el tiempo, no aquí, en mi día a día, en mi manera de vivir la fe, en mis rituales, es donde más la he encontrado, en donde más peleo con la contradicción, pero en donde también más me afianzo en el sentido de que he descubierto que el camino de pronto más fácil sería irme y miren a ver qué hacen ustedes con su iglesia y con su fe, sino yo también lo creo, yo también estoy acá y yo quiero como trabajar porque esto que hay aquí se potencie en lo que creo, que es lo que les decía al principio, la religión del Dios cercano y amoroso que he experimentado a lo largo de mi vida. Hermoso. No, creo que tienen mucha razón y meditando en todo lo que han dicho, lo conecto con todo esto que pasa también dentro de la experiencia individual, porque sí somos almas individuales, cada alma tiene una relación diferente con la divinidad, es especial, es única, trascendental, nadie puede sentir mi relación con la divinidad como yo la siento, como la siente Ana, como la siente Briela, por eso es tan especial, porque cada quien se relaciona, es como mi relación contigo de panas va a ser diferente a la relación que tú tienes con Juan Antonio, la forma en la que se relacionen, que se comuniquen, va a ser diferente. Entonces, eso será pregunta, porque siempre llega esa noción, el bien y el mal, el cielo, el infierno, los lugares tal, los lugares tenebrosos, los lugares de luz. Un truco es no criticar a los demás. Uno no tiene que criticar a nadie. Una vez dijeron por ahí, un yogi dijo, si usted critica a los demás, eso que usted ve de los demás se le empieza a pasar a usted, se le está empezando a pasar a usted. Entonces es mejor no jugar al juego de la dualidad, al binarismo de esto es lo malo, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo bueno. Síganos para nuestros videos de críticas musicales. Hay otro tema que puede llegar a ser interesante también analizarlo desde esa perspectiva, y es que igual si yo cojo el Transmilenio para tal lado, pues no me va a llevar hacia ese mismo destino. Entonces si yo me voy al gueto a comprarme una bicha, pues allá voy a estar, ¿sí? Pero si yo voy a la asociación, ya sea con los cristianos, con los devotos, con los musulmanes, sé que ahí voy a encontrar otro tipo de experiencia. Si voy a un INIPI, no va a ser lo mismo que yo voy a ir a, no sé, a la olla del gueto a fumarme un bareto con los bazuqueros, ¿sí? No es lo mismo, la experiencia no es la misma. Entonces, los caminos no nos llevan siempre a lo mismo, ¿sí? Ahí nace la voluntad, el principio de la voluntad. Yo me atrevo a decir que en este mundo que igual es binario al que estamos afligidos, a veces nos vamos a enfrentar a eso. Uy, ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? Y a veces te va a decir, no haga eso. Y uno dice, sí, no lo voy a hacer, creo que no es lo mejor para mí. Y así va a pasar, va a pasar, va a pasar. Ese es el binarismo de la vida, es como por eso Matrix, ¿no? Ceros y unos, sí o no, sí o no. Es un juego, entonces uno se va bloqueando, sí o no, sí o no, sí o no. Va a llegar un punto en donde digas, listo, yo no era ese cuerpo, yo no soy los tatuajes, yo he tenido enfrentamientos por esto, mucho así, de que me paran y, no, pero es que los tatuajes son del diablo, tal, y yo digo, gracias. He tenido también encuentros demasiado hermosos con personas que no practican mi práctica espiritual, demasiado especializados, donde uno dice, qué chimba que todos tienen una relación única, trascendental, diferente con la divinidad, hasta uno la puede compartir y depende mucho de qué tan dispuesto estoy como a abrir mi corazón hacia eso. Entonces si uno abre el corazón, entra.
Si yo cierro, si tengo la puerta cerrada, no va a entrar nada. Y digo, no, no, esto es así, 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 así. Pero si yo digo, bueno, voy a darme la oportunidad de que llegó una señora a predicarme y la voy a escuchar. Bueno, ¿y qué tal que si le abra el corazón, entremos en conexión y entremos en éxtasis espiritual y... Ah, bueno, eso puede pasar. Hay muchos casos, muchas vivencias. Facundo Cabral fue pues básicamente un indigente mucho tiempo y fue cantando por ahí, por el sur de Argentina, mucho tiempo. Entonces ya como para terminar, digamos que en la posición de artista, ¿no? Siempre el artista está enfrente de la cámara, toca mostrarse así como es, tal, toca mostrar esto a la gente que le guste, a mi público que le guste. Entonces estamos también en un contacto con algo que puede llegar a ser como hasta contraproducente hasta para nosotros mismos. Como que pues las ansiedades, las inseguridades, ¿sí? Entonces el artista, y yo creo que no solo el artista, todo el mundo entra en contacto con la vanidad, con el capricho, con el deseo, con... Entonces es lo mismo, ¿no? Ese tipo de circunstancias que se van a aparecer en nuestra vida, los deseos, los caprichos, los miedos, van a seguir apareciendo. Pero va a haber un momento en donde uno tiene que ser decisivo y decir, bueno, que también va a ser más auspicioso, más clave para mi vida, entonces voy a tomar este tipo de decisiones para acercarme hacia allá. Definitivamente, si no fuera un santo, no, porque uno no estaría acá en el mundo material, no estaría en el mundo espiritual o algo así. Pero no estamos experimentando la vida material por muchas razones. Vidas pasadas, karmas, bueno, eso tiene su razón. Eso tiene su razón y su ciencia explicada. Pero pero hay que asumir. Es muy chistoso porque el Bhagavad Gita es una conversación que tiene Krishna con Arjuna y Arjuna va a matar a todos sus familiares, están en una guerra y Arjuna le dice a Krishna, Krishna no, se pone a llorar enfrente de Krishna, no, ya no voy a pelear y Krishna le dice, pero es que usted es un guerrero, eso es lo que a usted le toca hacer, entonces usted no puede renunciar a eso. Si tú renuncias, bueno, le revela todo el conocimiento místico, pero eso nos dice, esto es lo que soy, estoy cumpliendo este rol temporal, pero a través de ese rol temporal puedo cumplir ese propósito trascendental. Entonces, el truco es estar en dejar de caer, sí estoy de acuerdo, dejar de caer que es lo malo, lo bueno. Por ejemplo, para la tradición del yoga no existe el diablo, ese concepto no existe. Una vez estaba un Vaisnava, un devoto de Dios desde la tradición yógica, y un musulmán estaban peleando, tenían una discusión. Y el musulmán le decía, ustedes adoran a la deidad en el templo y ponen sus figuritas y les bailan, pero eso todo lo puso Satanás para que se quedaran en el mundo material. Y el Vaisnava le decía, pues no creo que exista alguien tan malo como Satanás. Y ya, y le dijo todo, esa es la misericordia, ¿no? No creo que exista alguien tan malo como Satanás. No creo que exista alguien tan malo. Entonces uno dice, wow, severa reflexión. No creo que exista alguien tan malo. Y siempre que pase algo malo, no creo que exista algo tan malo. O como lo dijo Ana, pasará, ya. La gente cambia, todo se transforma. Entonces, yo creo que lo importante es como pararse duro igual en su práctica espiritual. Si usted está establecido en una práctica espiritual que le entrega paz, si a ti ritualizar tus alimentos te da paz, si ofrecer el alimento te da paz, hazlo, motívate, síguelo haciendo todos los días. A ti, pídete lo máximo, mejora siempre. A los demás no les pidas nada. Los demás no pueden cambiar porque tú les digas, hey, no haga esto. Si tú quieres que los demás cambien, pues no empieza por uno. Si eso a ti te da paz, no, qué chimba, tienen que seguir haciéndolo y hacerlo más. Y si se levantan a las 5, entonces a las 4:30, levántense a esa hora tal y hagan sus rituales y sus rezos, que es una hora bien especial, las 4:30 de la mañana. Y ahí uno se da cuenta que si uno está situado en esa paz que te entrega la vida espiritual, entonces uno no está perdiendo nada, es como, no, ¿qué tengo que perder? No, no tengo nada que perder. Entonces uno se para duro ahí en la práctica espiritual. Pero si la práctica espiritual te entrega ansiedad, miedo, aléjate. Si tú en la iglesia recibes este tipo de disconformidad que te está entregando ansiedad, aléjate. Si tienes que tomar una decisión. Pero siempre recuerda que eres un alma espiritual, que tu cuerpo es temporal, que mi música es temporal. Bueno, eso pasa con los artistas, desafortunadamente o afortunadamente, que trascienden, transmigran, pero la música se olvida, los artistas los lloran una semana y ya nadie los escucha.
Y ahí es donde uno dice, bueno, tampoco quiero ponerlos tristes, pero decir, eh, hay que pararse duro en lo que uno tiene, en lo que te entrega paz, y si eso te entrega paz, no, entonces hay que hacerlo con firmeza y estar ahí firme en eso. Entonces, no culparse, no se culpen, a veces uno comete muchos errores, pero entonces lo mismo, no le pidan nada a los demás, identifíquelo usted y usted dése cuenta de lo que se puede mejorar. Y si cantar el rosario, cantar la yapa mala, cantar, bueno, lo que usted quiera hacer, ritualizar, poner una vela le entrega paz, sígalo haciendo, hágalo, tiene que hacerlo, porque si eso le está entregando paz y te está beneficiando, qué bueno. Entonces, todo eso que te genere beneficio, auspiciosidad, síguelo haciendo, cultívalo. Y progresivamente te vas a dar cuenta qué es lo que te entrega bienestar y qué no. Entonces, eso creo que se va revelando como en la individualidad de cada persona. Sí, excelente. ¿Y don Pedro? Hablando de la contradicción y el conflicto, eh, yo un poco me paro en la contradicción. Hay una deidad del candomblé que se llama Eshu. Hay muchos Eshus, pero en términos generales Eshu es el señor de los caminos, es el señor de la encrucijada, es el señor de la contradicción. Y eso a mí me fascina, porque es un man que no te pide la definición justamente, sino que hace que conviva lo indefinible, o sea, que conviva como la contradicción en sí misma, y eso a mí me gusta mucho. Y espiritualmente en realidad me siento muy tranquilo y me gusta el conflicto y me gusta tener esa contradicción en mí mismo. Para mí la contradicción y el conflicto y el diablo está en el capitalismo, así como que en el neoliberalismo, eso es lo que me aterra, así eso es lo que realmente, ahí es donde yo veo el mal parado, así como mostrándome las muelas. Eso es lo que me parece realmente terrorífico, y por eso es lo que yo decía, como que mi espiritualidad está ligada a la política, porque el bien va más allá de como ser bueno con alguien, sino también es cómo estamos habitando este mundo, así como cómo estamos consumiendo, así el consumo es una cosa muy loca, porque la gente dice como, no, los jóvenes marihuaneros y lo que sea. Pero no nos avergüenza cómo usamos el celular, así el celular es una adicción como significativamente peor que la marihuana, así que significativamente, solo que no nos damos cuenta. Y la manera en que nos hace consumir y que nos hace habitar nuestra espiritualidad y el amor y todo, me parece tenebroso, y me parece que ahí vive el diablo, así ahí es donde a mí me aterra el celular, me aterra el WhatsApp, me aterra eso, ahí para mí ahí vive lo que entendemos como el mal. Pero tengo que estar ahí todo el tiempo para poder hacer música. Ahí la contradicción. Y también para mí la música es algo muy sagrado, entonces si es que yo creo algo que para mí es muy importante y que tiene como una, no sé, trascendencia espiritual, y está en Spotify y está enriqueciendo a gente que invierte en armas, para mí eso es un conflicto real y eso es un conflicto espiritual para mí. Y sí, cómo nos relacionamos también con la gente de la calle, porque también está Cepelindra, que es otra deidad del candomblé, de estas religiones afro-brasileñas, y es un mendigo, es una persona de la calle, y eso es una deidad a la que se le rinde tributo y se le deja un cigarrillo, se le deja así una cervecita, comidita. Pero acá, por ejemplo, en Bogotá, a mí me parece terrorífico espiritualmente cómo nos relacionamos con los indigentes, o sea, me parece terrorífico, así que existan lugares tan bonitos en Bogotá y que podamos ser igual de fríos, así. Y yo creo que por eso el diablo vive en el celular y por eso el diablo vive en el capitalismo, eso es mi verdadero conflicto, si quieres que te dé una respuesta honesta. Hermoso. Me hiciste acordar de la canción How Much a Dollar Cost de Kendrick Lamar, que es un poco un diálogo de él con un indigente que le está pidiendo plata y le está insistiendo como, no, que no tengo, y pasan varias cuadras, y a medida que van pasando las cuadras, Kendrick se va dando cuenta que esta persona le está diciendo cosas raras y como que lo está llamando como un propósito distinto, y eventualmente le hace la revelación como, o sea, llevas 1 kilómetro haciéndome el quite y yo soy Dios. La verdad es que llevo todo este tiempo siendo Dios y esto era una prueba divina y perdiste.
Entonces es muy fuerte porque ese momento de encuentro también es como, ¿cómo hacemos para, o sea, andar como en la vida mundana, normal y lo que dices como igual toca, como para ciertas cosas, eh, vivir fuera de la religión y la resonancia total, que es muy fuerte. Y ya para terminar, nos quedan 10 minutos, quisiera pedirles que nos contaran cuál es una pregunta que ustedes tienen sobre Dios, sobre lo espiritual, sobre lo trascendente, algo que no sepan y algo que crean que es una certeza. Una pregunta y una certeza. Una pregunta. Sí. Yo sé que es como la pregunta literalmente, pero Yo me voy a lanzar así como de con lo una. primero que pensé. Creo que mi gran certeza a través de mi fe es que el amor es la certeza única, primera, profunda, eso es lo que Jesús a mí me enseña todos los días. Y la pregunta yo la tiraría hacia él, cómo ser una respuesta a eso, a ese amor que me es dado y que me es también pedido, porque creo que estamos acá también para ser respuesta para nuestros hermanos, diría San Francisco de Asís, como soy respuesta para tanto para la hermana Montaña como para mi hermano Ángel, desde ese amor, ¿no? Y desde lo que me gusta que es la música, entonces yo lanzaría cómo soy yo una respuesta y mi certeza es el amor. Hermoso. ¿Alguien más que se quiera votar? Yo sé que es difícil, todo bien. No. Que es como constantes preguntas, ¿no? O sea, Puede ser, pues sí, exacto. O sea, no tiene que ser la pregunta final, no, solo. Como lo primero que se viene a la mente es, ¿será que esto va a ser siempre así? Eso es lo primero que se viene. ¿Será que va a ser así siempre? En todo sentido. Pensando como, ¿será que yo voy a ser? ¿O será que esta sensación que tengo va a perdurar así? ¿Será que el mundo? Eso es lo primero. Pero es como muy ingenuo. ¿Será? Y la certeza también, el amor. Como, pero es difícil. O sea, entrar como en esa frecuencia, pues, de entender. Hay una cosa que la llevo de certeza también un montón, y es que eso fue como un profesor de cábala de Argentina. Y dijo, si al final de todo no sientes más amor, no entendiste nada. Y llevo así como 5 o 6 años teniendo esa frase porque sí, es como, bueno, ahí está al menos ahí está como la certeza, como, listo. Me expandí, bueno, sí, esa es la certeza. Preguntas, miles, por doquier. La muerte. ¿Qué hay? ¿Nos vamos a ver todos? ¿Será que se están reencontrando? ¿Será que el Papa está de fiesta con Jesús? ¿Será que no? ¿Será que se esfuma todo eso? Sí, exacto. O sea, como él es el que de más farra podría estar, marica, ¿sabes? Entonces, ¿será que pasa? ¿Será que no? No sé, hay muchas. Ya. Es que la verdad son tantas preguntas que ni siquiera puedo formular una. La certeza sí la tengo más. Se me acaba de ir. Sí la tenía. La tenía hace un ratito. No, pero como que no sé, preguntas eso, como que ¿será que el sol va a salir mañana? ¿Será que el tiempo existe? ¿Será que, o sea, tengo esas preguntas estúpidas y Que son las menos estúpidas. Ajá. Pero. Sí, pero también como no sé, una certeza en ¿cómo digo esto sin sonar mal? Deme un segundo. Suene como te Es que no quiero que suene tan mal. Si quieres habla tú, Ángel, y me das un minuto. Un chance.
Yo creo que preguntas hay muchas, muchas. Digamos, ¿y qué pasa después de la muerte, tal? Eh, porque hoy estoy de mal humor, porque unos días estoy feliz, porque otros días estoy triste. Entonces las preguntas pueden haber varias. No creo que haya preguntas malas, creo que toda pregunta tiene una respuesta. Entonces uno se da cuenta que una buena pregunta tiene una buena respuesta. Y sin ánimo de decir que hay malas preguntas. Yo creo que todos hay unas preguntas que uno dice, bueno, ya, ya le respondí, ya se lo había dicho ahorita. Esas preguntas chimbas que es el moderador. Entonces, lo que me parece chévere de la pregunta es que hay una respuesta. Entonces, la respuesta se tiene que asemejar a algo que sea genuino, a una certeza, a una verdad. Entonces, la respuesta es la verdad. La verdad, ya lo dijeron ustedes, es el amor. Y eso es clave. Estamos trabajando. ¿Amando a quién? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué amamos? Nosotros, yo no sé, un ejemplo, o sea, uno puede amar el trabajo en el que uno está porque le pagan muy bien, pero es que tu trabajo es temporal. Entonces cuando ya te quiten el trabajo, entonces no amabas el trabajo. Estabas era como interesado en el trabajo. O sea, a veces uno confunde como el amor con el interés, con el... Pero entonces el amor también se reviste mucho en este mundo, es muy complejo entenderlo. Y ese amor se revela cuando entramos en contacto con, con lo que es eterno, con esa chispa eterna, con esa chispa trascendental que es nuestro corazón. A mí me parece muy hermoso que si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de sus vidas de encontrar una asociación espiritual con, con un maestro o una maestra espiritual que se versa en el conocimiento trascendental, en Dios, en la energía, en Prakriti, la energía material, Bhumi, la madre tierra, ¿sí? Todo este conocimiento trascendental que tiene respuestas, hay respuestas. Porque, por ejemplo, no sé, puede que la verdad es la verdad, punto, no puede ser cambiada. Tú me dices a mí, Ángel, hoy tengo ganas de comer arroz. Entonces yo le empiezo a decir a ellos, no, él me dijo que tenía ganas de comer lentejas. Le digo allá, ta, ta. Aunque yo inventé muchas verdades, la verdad fue que tú me dijiste que querías comer arroz. Ahora usted póngalo en un plano espiritual. Si acá en el mundo material las verdades pueden llegar a ser certezas, en el mundo espiritual están en su máxima expresión. Entonces ahí es donde dice, siempre va a haber una respuesta a cualquier pregunta. Y lo que decía, si ustedes tienen la oportunidad de conocer a alguien que ustedes digan, uff, me cautivó, me derritió el corazón con su presencia, ustedes le hacen cualquier pregunta y todas las preguntas tienen una respuesta. Entonces ahí es donde dice, uff, todas las preguntas tienen respuesta. La respuesta es lo eterno, el amor, Dios, Jehová, Alá, Yahvé, Krishna, bueno, tiene infinitos nombres. Entonces ahí uno dice, uff, sí, sí hay una forma de acercarse a la verdad y es a través de las preguntas. Entonces, nunca tengan miedo a hacer preguntas, nunca tengan miedo a asociarse, nunca tengan miedo a su vida espiritual. La gente le tiene miedo a decir, ay, no, no le va a decir Dios, le va a decir de otra forma. No, pues si esa forma de relacionarse con Dios, sí, yo creo en Dios, yo soy firme en mi práctica espiritual. Si usted necesita hacer una pregunta, hágala, como que es un llamado a que pregunten y seguro que van a tener respuestas, así es la vuelta. Y así es la verdad espiritual, la verdad no es una especulación, por eso es la verdad, por eso Jesús decía, la verdad los va a hacer libres, entonces, ¿Verdad? infinitas respuestas, una sola verdad. Entonces, Total. firme. Ya sé, ya me acordé. La certeza es que la procesión va por dentro. Esa es mi única certeza espiritual. Y mis preguntas son muchas y no planeo decirlas todas. Pero si es que tengo que decir una es, ¿me perdonas? Y ya. Hermoso. Quiero que sepan ya para cerrar y despedirnos que esta charla estaba programada para suceder antes de Semana Santa, de manera que pudiéramos publicar el video después. Y sucede hoy, día del funeral del Papa Francisco, en esa procesión masiva de millones de personas que van a despedirse de una de las figuras pues más conectadas que hay en algún momento dado, ¿no? Con una verdad
trascendental, y este Papa en particular que nos significó tanta generosidad y comprensión y encuentro. Pues nada, quería decir que este espacio fue un poco dedicado a esa enseñanza de la escucha, y que quería agradecerles a ustedes por compartir esa esencia de lo primordial y de lo que los ha construido como personas y como canales de verdad para muchas personas, como los que están aquí escuchando, a quienes también agradecemos por acompañarnos. Muchas gracias al Centro de Felicidad de Chapinero por propiciar este espacio. Síganos, denle like, comparta, cómprenos merch. Si usted no está viendo por video, también puede llegar ahí por los mensajes a comprar merch para que sigamos predicando la palabra de la buena música. Muchas gracias, que estén muy bien. Y el que no comente es... ¿Qué es? Es el diablo, sí. Ajá, es Elon Musk. Yo siento que Elon Musk es el anticristo, pero esa es otra discusión. Gracias. Ya, ya. Gracias. Gracias, qué especial. En serio, muy especial.